Nuevamente continúo desde la Iglesia de Cristo, República del Salvador, en Ciudad Merliot, el hermano Alexander Castellanos, siempre con este tema que estoy presentando acerca de Abraham, las bendiciones que él trajo, es decir, viendo a Abraham como una bendición. Decía en la clase que hace unos momentos finalicé que esto nos lleva esa dadivosidad que tuvo Abraham, ese desprendimiento que él tuvo, nos lleva a que podamos considerar el tema de la ofrenda que nosotros los cristianos tenemos que cumplir. Dice precisamente la palabra de Dios en Corintios 2, en los versos 7, leyendo algunos de estos versículos, el 7 y el 8, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Vamos a ver lo que concierne a esa colecta para los santos en el capítulo 16, en los versos 1 al 4. Ustedes noten lo que dice aquí en cuanto a la ofrenda para los santos. Hace también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cuando el apóstol Pablo terminó la carta, usó esta fórmula. Fíjense bien que es una frase que es las que se usan para una cadena del pensamiento que se ha venido dando. Dice, en cuanto a, lo usa una vez más. La carta que el apóstol Pablo había recibido de la iglesia de Corinto probablemente contenía varias preguntas sobre estilos de vida ascéticos, sobre relaciones sexuales en el matrimonio, sobre eventos sociales en los que se reconocían a los ídolos y el ejercicio apropiado de los dones espirituales. Todo esto se considera en esa primera carta. No es seguro si los hermanos habían hecho alguna pregunta sobre la resurrección de los muertos. Aún así, el apóstol Pablo había visto la necesidad de abordar este tema también. Si la frase en cuanto a siempre introduce preguntas que los corintios habían hecho al apóstol Pablo en una carta formal, entonces sugiere la importancia pues que la iglesia le atribuía a la ofrenda que estaba recogiendo para los pobres en Judea. Pues recordemos que había una tremenda necesidad ahí en Judea. Lo probable es que el apóstol Pablo no tenía la intención de que en cuanto a fuera un indicador rígido, por decirlo así. Repitió la frase en 1 Corintios 16:1 para comenzar un nuevo tema mientras continuaba dando instrucciones y para reforzar el apoyo con respecto a una ofrenda. Algunos asuntos necesitaban aclaración. Los corintios se preguntaban cómo había de recogerse la ofrenda, cómo habían de conseguir su contribución a Jerusalén.
qué garantías les ayudarían a responder a los críticos que acusaban al apóstol Pablo de ganancia personal. Independientemente de cómo había de manejarse la logística en Corinto y en otros lugares, este periodo en la vida del apóstol Pablo fue absorbido en la elaboración de los planes para la ofrenda. Es decir, que no era un problema secundario para él. No lo vio, como quien dice, en segundo término, en segundo lugar. Para él era un problema principal. La preocupación del apóstol Pablo por la ofrenda para los santos se remontaba a un encuentro entre él y algunas columnas de la iglesia que había ahí en Jerusalén. Noten lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, unos a los gentiles, otros a los judíos. Entonces, su reunión había tenido lugar 6 años antes. Tanto él como el liderazgo en Jerusalén estaban preocupados de que a los pobres se les recordara. Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. De primera mano, el apóstol Pablo estuvo consciente, pues, de la necesidad de los cristianos pobres de Judea. Y entonces aquí en el capítulo 9 se ve que es un servicio público. Este servicio público se presenta en estos versos del capítulo 9, desde el 1 hasta el 12. Así se ve, como un servicio público, es decir, como un servicio que se da a los demás. Un ministerio que fracasa después de un comienzo que ha sido lleno de entusiasmo, a lo mejor puede desmoralizarnos cuando este ministerio fracasa. Tal fracaso puede ser causado por circunstancias y por cuestiones que nos parecen más urgentes que el ministerio que hemos planeado. El papel de los corintios en la colecta lo podemos ver como un ejemplo, pues, de la manera como ministerios legítimos pueden ser pasados por alto por un tiempo. 2 veces el apóstol Pablo les recuerda a sus lectores de que este ministerio especial de ellos continuaba sin cumplirse después de un año de espera. Porque digo después de un año de espera. Leamos en 2 Corintios 8:10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, noten, desde el año pasado. Luego vámonos a 2 Corintios 9:2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Les recuerda que no basta con hacer grandes planes. La gran tarea consiste en llevar a cabo los planes que se han hecho. Les anima a estar prontos en cumplir conforme a lo que tenían. Por eso dice esto allí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 11. Habla sobre este concepto. Muchas iglesias podrían hacer audaces planes, pero pocas siguen
muchas veces con lo que planeado hasta llegar a su etapa final, o es decir, hasta cumplirlo. Podemos decir que es más fácil soñar, pues, con nuevos proyectos que mantener compromiso con los antiguos proyectos. Cuando explicamos los nuevos proyectos, hallamos que es más fácil describir con términos llenos de entusiasmo lo que es posible. Pero cuando hacemos un llamado a comprometernos con un antiguo ministerio, debemos decir juntamente con el apóstol Pablo, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Y ahí lo dice en el versículo 1. El versículo se podría traducir para que diga, es por demás que le siga escribiendo. O sea, el ministerio diaconía había sido explicado anteriormente, no había nada nuevo en él. Entonces, ¿cómo mantenemos un ministerio que ha perdido su novedad? Se sospecha pues que a medida que el apóstol Pablo escribe a los corintios, él teme que lo vayan a avergonzar delante de las demás iglesias. Después de un año, el proyecto tiene ahora carácter de urgencia especial, porque dice, verso 4 del capítulo 9, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Es decir, que él comienza a animarlos, recordándoles que la colecta es un ministerio o servicio. Mire lo que ahí hemos visto en el verso 1, cuanto a la administración para los santos. Entonces, luego prosigue para decirles a los corintios que su compromiso del pasado con este ministerio ya había estimulado a los macedonios. O sea, esa es una realidad. Cuando se presenta una necesidad de XYZ hermanos o hermanas o iglesias, y vemos que otras iglesias están por el camino de ayudar a esta necesidad, esto anima a una congregación a unirse a este esfuerzo. Por eso es que luego prosigue para decirles a los corintios que su compromiso del pasado con este ministerio ya había estimulado a los macedonios. La iglesia que estaba en Macedonia, aquel gran modelo de ese ministerio sacrificial, es algo sorprendente. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 8 y leamos los versos 1 hasta el 7 para entender de este ministerio sacrificial de estos hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, noten, concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud
y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿En cuál gracia? En la gracia de dar, pues. Eso les está diciendo. Ustedes tienen suficiente amor, ustedes tienen muchas virtudes de las cuales ustedes sobreabundan. ¡Qué bueno! Pero también les está diciendo, ustedes tienen que sobreabundar, pues, en la gracia del dar. Es decir, que fue originalmente estimulada por el ejemplo de los mismos corintios, lo que nosotros vemos precisamente aquí en estos versículos 1 al 5 del capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco, noten, vuestra buena voluntad. Imagínense qué hermoso lo que el apóstol Pablo decía de ellos, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, ya vimos esto. Entonces, las iglesias aprenden unas de otras, me refiero a iglesias de Cristo, por supuesto. En diferentes momentos de la vida de una congregación, esta puede alternar entre ser un buen ejemplo y seguir un buen ejemplo. Esto es algo muy estimulante. Por ejemplo, cuando se da una catástrofe en determinado país, ya sea huracanes, sea terremotos, cualquier tipo de catástrofe de la naturaleza. Aquí en nuestra nación, al menos yo he vivido 4 terremotos, ¿ve? Y en estos 4 terremotos, las iglesias de otros países se han volcado en ayuda para las necesidades. Y cuando una iglesia o una congregación lo hace, las demás se animan para ayudar. Entonces, desde el momento en que Jesús nos dio el ejemplo del servicio como un estilo de vida, hemos aprendido unos de otros. Esa es la realidad, pues. Entonces, los ministerios mejoran con la buena memoria. La memoria puede recordarnos la buena influencia que una vez tuvimos. Recordamos que nuestro ejemplo animó a otros. Sería desmoralizante, por lo tanto, el renunciar a un ministerio al que alguna vez le dimos una dirección. Los macedonios son ahora el modelo para los corintios. En 2 Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El apóstol Pablo describió la abundante generosidad de ellos. La misma palabra que significa sencillez de propósito. Sencillez de propósito, que es la palabra griega aplotes. Es ahora empleada esta palabra para hacer los llamados a los corintios. Ahí en 2 Corintios 9, versos 11 y 13, noten, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Fíjense bien que se usa la palabra liberalidad, no libertinaje. Es muy diferente el concepto. La liberalidad es el ser desprendido. Y luego dice en el verso 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo
y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí pues, repito, se traduce por liberalidad, o sea, por desprendimiento. Es como si el apóstol Pablo dijera: llegó el momento de que ustedes muestren la sencillez de compromiso que los macedonios mostraron. Y ustedes tienen que mostrar esa sencillez de compromiso, el ejemplo pues que nos han dado los hermanos de Macedonia en medio de esa pobreza. La participación de ellos es este acto de servicio, era una manera de enviar señales a todo lugar, en el sentido de que las prioridades de ellos estaban firmemente fijadas. Por eso es que vemos que el énfasis en dar con alegría es marcado. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo lo que doy como ofrenda, cada cristiano, cada cristiana lo debe de dar con alegría, no con aquella actitud de que me arrepiento de haber dado lo que di porque a mí me pudo haber servido para otra necesidad. ¿Ve? Mire, si usted es tan disciplinado y ha crecido espiritualmente, hermano o hermana, de lo que Dios le ha prosperado, usted lo pone aparte. Y sea cual sea la necesidad que le venga, usted entiende que eso ya lo apartó para nuestro Señor. Nos recuerda pues el gozo del hombre de la parábola de Jesús, que vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde había un tesoro. Dice esto en Mateo 13:44. Es decir, damos escasamente, según Corintios 9:6, pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Ahora, el punto no es yo voy a dar una buena cantidad porque así me sea duplicada o triplicada o quintuplicada. No es ese el punto, no es esa la enseñanza. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, ¿cómo son las bendiciones de nuestro Dios? Que cuando Él ve nuestro desprendimiento, también Él se desprende para nosotros. No con esa actitud. Cuando yo era católico, yo daba 25 centavos de limosna, porque así se le llama en ese grupo religioso, y yo esperaba que se multiplicara en un colón. En la iglesia del Señor la ofrenda no es así. Yo no doy para que se me multiplique o triplique o quintuplique lo que yo quiera, pero la generosidad de Dios es tan grande. Es decir, cuando nuestras prioridades en cierto sentido no han sido fijadas, también Dios no puede fijar en nosotros esas prioridades. Cuando somos sencillos, hermanos, podemos ser dadores alegres. Y una mejor muestra es desde que caímos en esta pandemia, al menos hablo de El Salvador, quizás en otros países llegó antes, pero hablo desde el mes de marzo del año 2020. Si usted siempre fue prosperado, si usted siempre fue bendecido, si usted no perdió su empleo, pues digno es que la ofrenda siempre la guarde y la haya estado dando para el tesoro de la iglesia, porque la iglesia tiene planes, tiene proyectos, tiene programas que cumplir. Eso es lo que usted tiene que entender. No me reúno en el lugar donde la iglesia se reúne, tampoco no doy la ofrenda, no. Eso no es el punto. El punto es que si usted ha sido prosperado, uno tiene que apartar esa ofrenda para nuestro Señor.
Y mire qué cosa, yo siempre digo la ofrenda para el Señor, pero hermanos es para nosotros. Si el Señor en cierto modo no tiene ni necesidad de esa ofrenda, Él es Dios. ¿Ve? La ofrenda sirve para los santos, hermanos. Nada suscita una respuesta generosa tan claramente como el reconocimiento de que nuestro sacrificio tiene un propósito. La terminología del apóstol Pablo al referirse a la colecta no deja duda alguna acerca de su verdadero propósito. En 2 Corintios 9:12, la expresión, la administración de este servicio, dice, es usada para describir la diaconía tes liturgias, es decir, las dos palabras son prácticamente sinónimas y nos recuerdan el significado que tenía para el apóstol Pablo la colecta. Diaconía se usó para referirse a toda ministración a los demás, incluyendo la administración de dinero. Liturgia se usó principalmente para referirse a actos de servicio público. En Romanos 15:27 dice la Escritura, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, se usa para referirse a los que eran de servicio en la colecta. La misma palabra se usa en Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Donde el apóstol Pablo dice que Epafrodito, mire cómo es que Epafrodito se prestó a llevar esta ayuda de los hermanos de Filipos. Expuso, dice, su vida para suplir lo que faltaba en el servicio de los filipenses por él. Ya hemos visto en otros estudios de esta carta que era una preocupación de los unos para con los otros. Desde el momento que los hermanos filipenses se preocuparon por Pablo, era ya necesidad. Desde el momento que Epafrodito se prestó a llevarle esta ofrenda, era también ya el ver por los demás. Y desde el momento que el apóstol Pablo se preocupó cuando Epafrodito regresó y se enfermó y casi de muerte, se preocupó por la enfermedad de Epafrodito. Era una preocupación mutua de los unos para con los otros. Este es el concepto que se debe de entender y aprender y poner por práctica en la ofrenda, en el dar, mejor dicho, cuando nosotros nos damos. Y tenemos una promesa para el dador en los versos 12 al 14 del capítulo 9 de 2 Corintios. ¿Cuál será el resultado de este ministerio de la ofrenda? No deseamos que este ministerio se desgaste sin dar señales de éxito. Cuando pensamos en las muchísimas invitaciones a dar y en los legítimos ministerios de los que tal vez deseáramos ser parte, es seguro que se nos recordará que nuestros recursos son tan escasos que difícilmente harán que las cosas cambien. Es decir, que los pocos recursos de nuestra congregación difícilmente podrán evangelizar a una nación, pero los recursos unidos de todas las congregaciones sí pueden evangelizar a toda una nación y a muchas naciones. Los corintios deben haberse planteado interrogantes parecidas acerca del impacto de su pequeña contribución al servicio de Jerusalén. El apóstol Pablo
responde a estas dudas con un recordatorio de lo que Dios puede hacer con nuestros recursos. Del mismo modo que el labrador confía en que su cosecha será mayor de lo que sembró, nuestro ministerio es tan solo una siembra de semilla. Usted siembra una semilla de naranja, después de 3 años, aquel árbol le va a dar cientos o miles de naranjas. Y conforme los años pasen, aquel árbol le va a dar muchos más cientos o miles de naranjas o de mangos de lo que usted siembre la semilla. Por eso dice en este verso 6 de 2 Corintios 9, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es Dios y no nuestros recursos. Óigase bien, es Dios y no nuestros recursos el que garantiza una buena cosecha. 2 Corintios 9, 10 y 11 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando los discípulos de Jesús fueron enfrentados con 5,000 personas con hambre, hermanos, los dejó anonadados en el desafío que les presentó Jesús. ¿Por qué? Porque Él les dijo, dadle vosotros de comer. Darle de comer a 5,000 personas. ¿Y de dónde? Fue un desafío. Era obvio que sus recursos eran insuficientes para esta importante empresa, pero Jesús tomó los insignificantes recursos de ellos y alimentó a la multitud. El resultado fue que comieron todos y se saciaron, dice la palabra. Una vez que estuvieron en sus manos, los limitados recursos fueron multiplicados para la gloria de Dios. Entonces podemos ver pues que el apóstol Pablo dice que esto también sucede con nuestros ministerios. Cuando servimos, no solamente servimos a otros, también nuestro sacrificio es contagioso. Esto es importante, pues, dice la Escritura, abunda en muchas acciones de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Qué es lo que vemos? Que la gracia de Dios está activa cuando compartimos lo que tenemos. Verso 14 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Termino diciendo lo siguiente. Aunque el seguir escribiendo y hablando de dinero parezca ser, en cierto modo, por demás, yo sé, y lamentablemente es la conducta humana. Ojalá que esta no fuera así dentro de la iglesia, dentro de la hermandad, cuando se habla de dinero, porque se toma mal la palabra dinero y no se entiende desde el punto de vista de lo que representa espiritualmente el dar. Por eso dice, en cuanto a la administración para los santos, el apóstol Pablo sabía que esto tiene cabida en medio de los discípulos auténticos. Es decir, hermanos, cuando hablamos solamente de programas, de presupuestos,
perdemos de vista, mejor dicho, los ministerios y nos olvidamos de darnos nosotros mismos, por medio de dar lo que tenemos para otros. En el momento pues que nos sacrificamos por los demás, demostramos que hemos encontrado la sencillez de corazón y la prioridad en nuestras vidas cuando nosotros nos damos por los demás. Por eso la Escritura dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto yo lo tuve a bien dar este mensaje porque es lo que aprendemos de ese corazón desprendido que tuvo Abraham. Ese corazón desprendido que no escatimó, a pesar de que era un hombre que podía tener la actitud de los ricos insensatos que hay aquí y en el mundo entero de ser avaros. Abraham nos enseña mucho, el apóstol Pablo nos enseña mucho, pero el principal enseñador es nuestro Señor Jesucristo, y eso debemos de imitarlo cuantas veces podamos. Oremos. Padre Celestial, gracias porque aprendemos de ti, aprendemos lo que es desprendernos, aprendemos el dar, no solo en el aspecto monetario, sino el darnos en todos los aspectos de nuestra vida en el Señor. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.